Reciban un cordial saludo. Les habla Carlos Parra. Soy especialista en ciencias físicas de la Universidad Nacional de Colombia, programa de posgrado. Actualmente desarrollador del método Manuel para el mejoramiento de la calidad de vida y de la salud a través de la respiración y de la actividad física. Dicho método se deriva del método Sánese Cantando para la enseñanza de la técnica vocal, que fuera desarrollado por el maestro en música Manuel Parra Yepes sobre los años 2002 y 2006. El método se desarrolla como producto de una frustración que el maestro Manuel a sus 56 años venía viviendo al no poder cantar. Él fue un músico desde la edad de los 10 años, heredó su arte y su oficio de parte de su padre, en este caso pues mi abuelo, y durante más de 45 años quiso aprender a cantar, pero no tenía las condiciones para ello. Fue un instrumentista bastante versátil y bueno, fue un músico que aunque fue autodidacta, tuvo formación en todo el tema de la teoría musical, la gramática, la lectura musical, la armonía y bueno, toda esa formalidad que requiere la formación de un músico. Sin embargo, su voz pues no podía cantar. Dentro de los instrumentos que el maestro Manuel interpretaba, se destacaban los instrumentos de viento, saxofón, trombón, trompeta, clarinete, los instrumentos de cuerda, instrumentos de teclado, y dentro de los instrumentos de viento, él pudo hacer parte de orquestas interesantes de la época, importantes como lo fueron los Golden Boys sobre finales del 60 y comienzos de los años 70 aquí en Colombia. El maestro Manuel asiste en uno de sus casos a la edad de 56 años a un curso de formación con un profesor cubano en una escuela en la localidad de Chapinero. El maestro cubano, después de hacerle las respectivas valoraciones de sus cualidades, decide y le dice, pues realmente, maestro Manuel, usted no tiene condiciones, su voz no tiene condiciones para el canto. Yo le sugiero muy respetuosamente que usted se dedique a sus instrumentos de viento, con lo que es muy destacado, pero el canto pues definitivamente no es para las condiciones de su voz. Luego, cuando construimos con el maestro Manuel esta obra, este libro, en la construcción de cómo fue el desarrollo del método, el maestro Manuel indica y expresa que cuando él recibió esa noticia de su profesor de canto, pues después de procesar el impacto de lo que ello significaba, se puso a pensar que cómo era posible que tocara instrumentos de viento, que lo hiciera bien, que lo hiciera afinado, que alcanzara notas notas altas en el registro de su instrumento, pero que no pudiese cantar si era la misma estructura biofísica. Entonces, a partir de ahí, el maestro Manuel se aparta de los ejercicios convencionales de la enseñanza de la técnica vocal y comienza a aplicar sus conocimientos para la interpretación de los instrumentos de viento al canto, dando por resultado un método que no solamente le permitió aprender a cantar, sino que rompió un paradigma en la misma formación de la técnica vocal, ya que él inicialmente tenía un registro, una tesitura de octava y cuarto, perdón, un tesitura o rango, no, bien, y luego él pasa a alrededor de 4 octavas, ¿sí? Eso es como decir que uno después de que alcanza la edad adulta puede seguir creciendo. Algo parecido ocurre ahí. Es un hecho que las escuelas en el mundo de canto no reconocen como algo que fuese posible. Lo máximo que una persona puede estar ampliando es 1 o 2 tonos, así, pero con este método se logra, y no solamente lo logra él, sino que después de abrir una escuela de canto, sobre el año 2007 para poder dar a conocer sus conocimientos, él se da cuenta que el método es replicable y no solamente las personas aprenden una mejor técnica y un mejor desarrollo de su voz a partir de este enfoque, sino que también el método generó una recuperación estructural de su salud. Por eso se denominó Sánese Cantando inicialmente. El método logra recuperarlo a él, en principio lo recuperó de gripas crónicas, lo recuperó de gastritis, lo recuperó de la visión. Su última licencia de conducción fue una licencia pública sin lentes, cuando ya en las anteriores ya había tenido la restricción.
Se recuperó de venas varices y se recuperó de unos problemas musculares que lo aquejaban, porque él tenía ya dificultades para poder levantar bien sus brazos y tocar bien sus instrumentos de viento. Luego, cuando abre la escuela, comienzan también a darse en recuperación de la salud de las personas que participaban como estudiantes de la escuela. La primera estudiante que se recuperó, Giovanna González, se recupera de un asma y a partir de ahí personas con estreñimiento crónico, personas con sinusitis, personas con rinitis, personas, incluso casos como cáncer terminal de próstata, hipertensión de difícil manejo y epilepsia. Algunos de esos casos tienen una validación de orden de estudios que se siguieron, como este caso de recuperación de la epilepsia, donde en el año 2007 a la persona que padecía esta enfermedad, Iván Barrera, que amablemente también nos ha concedido, abrió toda su expediente médico para poder hacer el análisis del caso. Aquí le detectan la epilepsia en el año 2007. Luego en el año 2015, un año después de haber estado con el maestro Manuel, este es el resultado que tiene en el electroencefalograma que le hacen, donde ya es coherente con la ausencia de los ataques. Es también importante decir que estas recuperaciones no son recuperaciones que se expresan en el largo plazo, sino son recuperaciones que se dan casi desde el primer momento en el que se inicia el proceso con el método hasta lo que nosotros hemos validado en un marco de 2-3 meses, se alcanzan recuperaciones significativas de la salud. Bien, hoy nos acompaña aquí el doctor Herbert Reales, un directivo de la Secretaría de Educación de Bogotá, docente de profesión, abogado, doctor en Derecho también, que ha hecho unos aportes muy importantes para la educación aquí en nuestra ciudad, yo diría también que en el país, construyendo una transformación de lo que ha sido todo el sistema educativo. Doctor Helber, le doy una bienvenida, actualmente director local también, entiendo que de Fontibón, ¿cierto, mi doctor? Aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces el doctor Helber nos va a compartir, una vez nos amplíe un poco más su currículo, su trayectoria, la experiencia que tuvo su señora madre con las enseñanzas que el maestro Manuel a través del método Manuel trabajaron con ella hace algunos años aquí en Bogotá. Bienvenido, doctor Herbert, el micrófono es suyo. Carlos, muy buenas tardes para ti. De verdad que es grato no solamente poderme encontrar con una persona que le ha apostado como lo fue tu progenitor y seguramente como lo harás tú a través de la sistematización de muchas experiencias que dan cuenta de vida, de calidad de vida, sino que también les apostaba a la cientificidad desde tu experticia. Yo tuve la oportunidad de conocerte siendo nosotros directivos de la Secretaría de Educación cuando fuiste director, cuando estuviste al frente de la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Educación y cómo ese trabajo que realizaste fue supremamente importante para las localidades, para los maestros y para los estudiantes, en términos generales para la comunidad educativa de la ciudad capital. Posteriormente, con tu padre, con el maestro Manuel Parra Yepes, iniciaron ese otro proceso, insisto, desde la cientificidad, que fueron los senderos ecológicos. Esa iniciativa tan hermosa, con todos los tropiezos del mundo, ¿no? Porque pues en los pueblos pequeños salir adelante no es que sea difícil, pero sí le ponen mucha talanquera, porque en el imaginario colectivo y ciudadano pues no se piensa en mejores condiciones de vida, y en eso tu padre, el maestro Manuel, fue visionario. Yo de profesión soy maestro, mi vocación en principio fue sacerdotal. Yo quería ser sacerdote, mi padre y mi abuelo se pusieron, bueno, entonces me vinculé en el magisterio, al magisterio en el año 1980. Yo soy de la promoción
de maestros bachilleres de 1979. Tuve la oportunidad de estudiar psicología en la Universidad de Antioquia, luego me especialicé en psicología educativa, luego estudié Derecho en Bogotá, hice una especialización en Derecho Constitucional, luego hice una maestría en Derecho Público, posteriormente una maestría en Administración Pública y luego inicié pues mis estudios de mi doctorado en Derecho. Pero yo, más allá de cualquier otra cosa, soy hijo de una maestra, hoy ángel del cielo, una teóloga, y soy orgullosamente maestro. ¿Qué pasó con mi madre, Carlos? Mi madre por allá en el año 2014, 2014, mi madre sufre un tercer accidente cerebrovascular. Yo en ese tiempo era el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del IDER, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico. Mi vida todavía ha estado ligada a la educación. Y entonces, pues a mi madre la tenían en la clínica Fundadores. Cuando uno de mis hermanos me llama y me dice eso, pues yo de inmediato me voy para la clínica. Y yo sorpresa que cuando yo llego, mi mamá escucha mi voz y le digo, hola mami, ¿cómo estás? Bien, hijo. Le digo, ¿con cuál de tus hijos habla? No me acuerdo. Entonces, imagínate, mi mamá una maestra de más de 40 años de ejercicio docente. Mi mamá fue maestra hasta el año 2001 que se retiró. Y de una retirada extraordinaria. Mi mamá era prima hermana de Jairo Varela Martínez, el gestor del Grupo Nietzsche, hijo de dos hermanos, Manuel Eusebio Martínez Mercado y mi tía Teresita Martínez de Varela. Mi mamá alcanzó a componer muchas de las letras de las canciones que dispararon a Jairo Varela. Entre esas, ¿cómo podré disimular? Y entonces ver a mi mamá de una retentiva, mi mamá escribía impresionante, una oratoria aterradora, verla en esas condiciones, pues muchos de nosotros nos quebramos. Resulta que conmigo había trabajado Romelia Quiroga Orduña, había sido mi mano derecha en la dirección local de Rafael Uribe Uribe, siendo yo director local de educación de Rafael Uribe Uribe. Y un día Romelia me ve abatido. Yo soy de una frecuencia vibratoria altísima, Carlos. Yo soy paranoico inverso. Yo creo que Dios y el resto del mundo conspira para que me vaya bien. Así es. Y entonces me ve muy abatido y me dice, doctor, ¿y qué tiene? Le digo, no, Rome, ¿cómo le parece que le pasó esto a mi mamá? Y a mí se me quebró la voz. Entonces cuando Romelia me ve así, me dice, doctor, pero una persona como usted... Le dije, doctor, hay una persona que le puede ayudar a su mamá. Entonces, yo te llamé, Carlos, y tú me dijiste, Herbert, ve, yo hablo con el maestro y cuadramos para que él cuadre con tu mamá. Él tiene una agenda muy apretada, pero efectivamente esa llamada tuya a tu papá, también hoy un ángel del cielo, porque esas son de las personas que Dios pone en el camino de la vida para que sirvan de instrumento de la obra sanadora de Dios. Y yo hablo con tu papá y tu papá me dice, tráigamela, no tengo tiempo, pero tráigamela. Entonces yo cogí a mi mamá, la llevé el primer sábado, tu papá me la atendió con un amor, eso sí recibió a mi madre con un amor, bueno, lo que era tu papá. Lo que era, sí. 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 Y seguirá siendo, ¿no? Porque desde el cielo hacen mejores obras desde ese terreno no material, sino espiritual. De hecho, aquí nos Y acompaña, efectivamente, perdóname, sí, sí. Mm. aquí está presente en todas las... Sí, señor. Sí, señor, ahí está. Y así debe estar en el cielo, enseñándole a los ángeles. Muchos ángeles que llegaron al cielo con dificultades y yo sé que el maestro Manuel lo sigue sanando y lo sigue curando. Pero en el caso concreto de mi madre, empezó mi madre con unas terapias
Y entonces, con la música, tocando instrumentos, yo creo que mi madre, con el método Sánese Cantando, Carlos, yo tengo que decirlo, mi madre volvió a vivir. O sea, mi mamá tuvo dos edades, hasta cuando le dio el ACV en el 2014 y hasta cuando Dios dispuso llevársela en el 2016. Pero fueron 2 años de una calidad de vida impresionante. Mi madre no solamente empezó a distinguir a sus hijos, sino que empezó otra vez a leer y a escribir. Yo recuerdo que yo llevaba a mi madre a las terapias físicas, la llevaba una hermana mía, una que es administradora de empresa, la llevaba a fundadores a las 7 de la mañana y la dejaba ahí, yo la recogía a las 8:30, tomábamos algo y nos íbamos para la Avenida Caracas con calle 32, es casi que esquina, podríamos decir. No Sí, se bajaba señor. incluso de la estación. Yo casi nunca utilizaba Transmilenio, yo la llevaba en mi carro y se la dejaba al maestro Manuel y era asombroso a las 12 del día, 12, 12 y cuarto, que yo recogía a mi madre. Y no quería salir, era que el maestro tenía otros compromisos porque ese era un hombre que poseía el don de la ubicuidad, era un tipo multifacético, un ser Él, él- humano que Dios debió regalárnoslos mucho tiempo, pero bueno, él madrugaba a la quiso escuela, llevárselo a su lado para... él madrugaba a la ¿Cómo? escuela, él madrugaba a la escuela y se le unía la madrugada de la escuela con la madrugada de sus serenatas cuando daba Exactamente, sus serenatas exactamente. así, Entonces yo lo así. que tengo que reconocer, y eso lo he dicho, es más, antes que se terminara de editar esta última edición del libro, yo tuve la oportunidad también cuando fui director local de Kennedy de llevar a tu padre para que me le hiciera dos ejercicios, dos trabajos, dos consejerías musicales, eso no es terapia, yo llamo es una consejería musical a mi equipo de trabajo en Kennedy porque eran unas tensiones horribles y tuvimos la oportunidad de estar con tu papá. Yo duré en Kennedy muy poco tiempo porque pues cumplía los 55 años, llegaba la edad de mi pensión y yo tenía que regresar a mi colegio para no tener las dificultades que tuve con la pensión de gracia. Sí. Pero yo seguí frecuentando al maestro porque pues donde el maestro, cada que yo tenía oportunidad de estar ahí recibiendo esa enseñanza, porque lo viví con mi mamá. Fueron 2 años, Carlos, de calidad de vida. Después de haber perdido la memoria, producto de un ACV, y antes de los 3 meses, tu papá, el maestro Manuel, puso a mi madre a bailar, a cantar, a leer y a escribir otra vez. Yo creo que los hermanos Reales Martínez tenemos una deuda de gratitud contigo y con el maestro que no valdrán los días de la vida para pagarle al maestro esos 2 años de calidad de vida que le regaló a mi madre hasta el 28 de julio, que la cogió ya un paro respiratorio y se la llevó. Pero esto lo diré, incluso después de muerto, lo seguiré diciendo, al escenario o al lugar donde Dios me lleve, porque obras son amores, Carlos, y ojalá y pudiéramos documentar eso que pasó con mi mamá, eso que hizo tu padre con mi madre, a través de la música, a través de la música, porque fue así, tocando instrumentos, mi madre cantando, mi madre bailando. No, era una felicidad. Ya yo no iba a recogerla las últimas veces, ya yo no iba a las 12. Yo llegaba por ahí a las 8, a las 8:30, salía, iba a mi oficina, hacía una que otra vuelta y regresaba y me quedaba solamente, bueno, contigo, en más de una ocasión nos quedamos en Nos- uno de los salones del lado y yo era viendo a mi madre bailar, viendo a mi madre cantar, viendo a mi madre tocar instrumentos musicales y bueno, Carlitos, eso no tiene, de verdad que eso, cuando uno lo cuenta es porque lo vivió, sí, ¿sí? Porque en una ocasión recuerdo que se lo propuse a una persona también muy prestante en Bogotá y me dijo, eso está documentado, le dije yo, los gringos quieren esa patente.
y Carlos se ha resistido a entregarle, a patentarle eso a los gringos. Eso pasó con mi madre, Carlos. Y Sí, con tu padre, por supuesto. pues Helber, es realmente muy interesante esto que me cuentas. Yo realmente en su momento, digamos que no le di como la dimensión, la trascendencia de toda esa situación que había precedido la llegada de tu mamita a la escuela, ¿sí? De que hubiese tenido ese accidente cerebrovascular. Y básicamente, pues lo que me indicas es que es una pérdida de la memoria, pero estuvo también comprometida la movilidad, Helber, o la movilidad no la Sí, sí, perdió. claro. No, la movilidad era muy pausada para caminar. Caminaba 10 metros y se cansaba. Y después de eso, no, ya... Hombre, te voy a decir una cosa. Volvimos a salir a discotequear con mi mamá y a tomar whisky. Ella, porque pues yo licor no... En las discotecas, porque nosotros, para ese año, para el 29, para el 19 de mayo del 2014, porque ella le dio el ACV como en enero, febrero, para mayo del 2014 que le llevamos serenata, ella escogió su serenata, cogió el lugar al que quería ir, se tomó sus whiskies y trabajó y bailó con nosotros. Para el 2015 fue exactamente lo mismo y para el 2016, el año que cumplió los 75 años, que ese día la coronamos, nuestra reina, ella ya había sido reina mi mamá ya había sido reina hace muchos años en el departamento del Chocó y de jovencita también fue reina, eh, cantó con los mariachis en el 19 de mayo del 2016 y murió el 28 de julio de ese mismo año. Sí, que fue para nosotros también un dolor bastante grande por todo el afecto Sí, que habíamos adquirido con tu señora sí, todo lo madre. que se había generado ahí. Helber, yo quisiera lo siguiente, por qué atribuyen al método Manuel, a las experiencias a la experiencia que tuvo tu señora madre en la escuela? Y por ejemplo, tú dices que en simultánea estaba con la terapia de la clínica Fundadores, ¿cierto? En simultánea. ¿Por qué hay como esa validación hacia el método de que fue el método el que Por, por, una, logró por, una recuperar? razón, por una razón elemental, es que la terapia física está directamente relacionada con la motricidad y fundamentalmente parte de la motricidad gruesa, pero la memoria es que las neuronas y las células responden a estímulos y es el estímulo de la música, porque mi mamá lo primero que volvió a hacer fue a componer canciones, Mm, a escribir canciones, a entonar canciones y a bailar. Volvió a bailar. Te estoy diciendo, Carlos, que para mayo del 2019, que llevaba 3 meses con tu padre en las consejerías musicales, le digo yo, no terapia y no consejerías musicales, porque es que tu papá tenía una gran ventaja y era que establecía un diálogo no solo el personal, sino a través de la música. O sea, trascendía el ejercicio de la educación musical y de tratar a la persona, ¿cierto? Con enamorarse para que las personas se enamoraran. Y entonces mi mamá llegó un momento en que nos dijo que quería que le compráramos como que una guitarra, no sé qué cosa de esas. sí. Entonces yo le pregunté al maestro y el maestro me dijo, déjela que venga y la toque aquí. Déjela que venga y la toque aquí. ¿Mm? Porque en la casa ella debe seguir cantando, escribiendo y bailando. Entonces, ¿por Sí. qué lo atribuyo? Porque las terapias físicas eran un poco más relacionadas para bajar de peso, para ese tipo de cosas, para recuperar movilidad, pero resulta que eso lo complementó, fue lo que realmente hizo que mi mamá volviera a caminar, hizo que mi mamá volviera a salir a un parque, hizo que mi mamá volviera a escribir.
que mi mamá volviera a cantar y que volviera a reconocer, a recuperar la memoria, a llamar a sus hijos, nietos, bisnietos, eh, ¿cómo se llama? Nueras, Sí, yernos, vecinos, por su nombre, fue eso. Es más, mi mamá hacía todos los 21 de diciembre el espíritu de la Navidad. Y esa cuadra, aquí en la cuadra en Bogotá, donde mi mamá vivía, en Villa de Granada, esa cuadra se llenaba una cosa impresionante. Y mi mamá volvió a organizar el espíritu de la Navidad en el año 2014 y en el año 2015. Con las vecinas, iban las mujeres ya de la edad de mi mamá, eh, los hijos, los nietos, y esa cuadra era una belleza con el tema. Entonces yo digo, la terapia física no da para ese desarrollo neuronal, Carlitos, como el que tuvo mi mamá. sí. Eh, bueno, Helber, aquí se han tocado, pues realmente, digamos que los temas básicos de la entrevista, pero antes de continuar con rescatando algunos de los elementos que has destacado que me parecen valiosísimos de esa experiencia que tuvieron, yo quisiera como que si nos pudieses destacar como un momento en lo que significó para la familia, ¿sí? Incluso para tu misma señora madre, el haber quedado en esa condición, el haber estado en esa condición, pues ya de pérdida de la memoria, de desconocimiento, de dificultades para la actividad física, y cómo ese momento después de recuperarla, de, que, de recuperar nuevamente esa condición. ¿Qué significó para todos ustedes ese antes y ese después? Si hay algo que tú creas que vale la pena recordar o que se haya quedado por ahí en el tintero. Carlos, te dije que mi mamá volvió a nacer en el 2014, 14. después que empezó esa consejería musical con el maestro Manuel Parrayetes. Porque para nosotros ver a mi mamá en la clínica, después llevarla a la casa, no reconocer a los vecinos, no reconocer a sus hijos, no saber cómo se llamaba cada uno de nosotros ni de los nietos, sino decía, hablo con uno de mis hijos. ¿Por qué? Porque mi mamá era de un estado de lucidez impresionante. Mi mamá fue la primera directora de la concentración escolar Eduardo Santos en la década de los 60 aquí en Bogotá. Y nosotros vivíamos en la misma escuela. En ese tiempo las familias de los maestros vivían ahí en la escuela. Esa escuela quedaba en la Cesta Antigua, lo que hoy es el Colegio Eduardo Santos. Entonces imagínate lo que significa una maestra o nosotros los educadores y educadoras de un momento a otro perder la memoria, no por vía Alzheimer, sino por un ACV, Sí. ¿cierto? Y volver en un tiempo, yo creo que fue récord, fue un tema de 3 meses, porque después de eso ella continuó más o menos hasta junio. Y en junio se fue, bueno, en junio, adivina qué hizo mi mamá, después de haber recuperado todo eso con el método Sanes de Cantando, se fue para Tierra Santa. Estuvo en Israel. En otras condiciones, nosotros no la dejamos ir. Sí. Tenlo por seguro. En otras condiciones, mi madre no se mueve de Colombia. Entonces, cuando nosotros vimos la evolución de ella y nos dijo, yo no quiero ir a Tierra Santa. Cada nada íbamos a termales con ella. En el Chocó, Había ¿no? orquestas, En el, cuando venían orquestas como Grupo Nietzsche o Mar Anthony, donde se presentaran en Colombia. Mi mamá decía, nos vamos todos para allá y allá. Arrancaba con todos sus hijos y sus nietos sí. a Termales que en el rumbear con Chocó, nosotros. ¿cierto? ¿Cómo? Estás hablando de termales en el Chocó. No, y aquí en Bogotá Ah, y ya. en el eje cafetero también. Ah, ya. A, Sí, a las aguas termales, no al sí, señor. corregimiento de termales en Nuquí. Sí.
Mm. Pues Helber, hay dos cositas aquí que yo quiero destacar. La primera es esto, mira. Aquí hay dos casos. Esto fue un escrito del doctor Guerra, ¿sí? Cuando el doctor Eduardo Guerra Zárate fue, perdón, ha venido siendo como el asesor científico también de este proceso. Él es doctor en medicina, graduado de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría de la Universidad Nacional de Colombia también en salud pública. Fue director encargado del Hospital El Guavio, trabajó con el Seguro Social y con la Secretaría de Salud de Bogotá aquí. Y el doctor Guerra llegó a la escuela allá sobre el año 2009-2010. Ayer lo estuvimos recordando con otra persona que se recuperó de sinusitis en este proceso. El doctor Guerra se recuperó de bursitis y con motivo de la elaboración de este libro, él escribió lo siguiente. Me voy a permitir aquí leerlo. Porque como lo dijo el doctor Guerra, no podemos pasar por alto que los alumnos de las escuelas de música y técnica vocal del maestro Manuel no tengan enfermedades en su aparato respiratorio, incluida el asma. No podemos pasar por alto que una alumna con afección respiratoria y compromiso severo de las articulaciones de las falanges de los dedos de las manos esté tocando piano y guitarra. No podemos pasar por alto que una alumna con artrosis de rodillas, luego de un mes de técnica vocal en la escuela del maestro, fue a bailar salsa a la feria de Cali. Cuando me Mi hablabas... mamá, mi mamá, te estoy hablando de mi mamá. No, esta es De- otra. de- Esta es otra, no, por eso, otra persona que también tuvo esa experiencia, ¿sí? De la artrosis. Cuando tú lo dijiste aquí, por eso me hizo remitirme aquí al documento. Dije, no puedo pasar por alto claro, decirlo aquí, ¿sí? Ella fue la sí, persona, yo tengo el ejemplo de mi mamá. Es que eso, mm, esta fue una persona que se recuperó de artrosis. No podemos pasar por alto, mira esta otra, que una abuelita llevada por sus hijos a Europa como último viaje ya tenga más de 3 viajes. Cuando dijiste lo de que tu mamita había a Tierra cumplido Santa, las cuando mi madre fue a Tierra Santa, sí. y así Mm. sucesivamente, bueno, terminémoslo. No podemos pasar por alto que un colega recuperó su voz al pasar por la clase de técnica vocal del maestro Manuel. Se refiere a otro doctor que había Médico. perdido también su tema en las perdón, las cuerdas vocales tenía problemas. No podemos pasar por alto que un adolescente con estreñimiento crónico desde la infancia encontró solución a su problema con las clases de técnica vocal del maestro y 5 años después está terminando su carrera de contaduría. No podemos pasar por alto que casos de migrañas severas hayan encontrado solución en las clases de técnica vocal del maestro Manuel, en particular un alumno que no solo mejoró él, sino toda su familia descansó al no volverlo a ver golpearse su cabeza contra las paredes cuando le daban los ataques de migraña. Era un joven que vivía por el lado de Bosa, aquí de Bogotá, y era impresionante las migrañas que le daban y el efecto que tiene una persona enferma alrededor de su familia, ¿no? Lo que produce, también la manera como lo afecta. No podemos pasar por alto a un alumno autista quien con las clases del maestro Manuel canta acompañado de mariachis. No podemos pasar por alto que un alumno que llegó con síndrome convulsivo, con 2 ataques por semana, mejoró tanto que ahora hace deporte y es maestro de fútbol. Se refiere a Iván, al caso de epilepsia, el que mostré hace un momento con los electros del antes y el después. No podemos pasar por alto que ya no es necesario llevar en ambulancia de urgencias al hospital a la alumna que sufría de hipertensión de difícil manejo. Desde hace algunos años, los exalumnos buscan al maestro no para agradecerle que los hizo cantantes, sino para decirle, gracias maestro, que ya puedo destapar las gaseosas con la fuerza de mis dedos. Gracias maestro, porque el médico que me dijo que podía, porque el médico
que me ve, me dijo que podía vivir 50 años más y que ya no necesito la cirugía de corazón abierto para la que estaba programada. Ese fue otro caso muy, muy impresionante. Gracias, maestro, porque los fibromas gigantes que tenía en las piernas disminuyeron su tamaño y decidí suspender la también programada cirugía. Gracias, maestro, porque la hernia epigástrica que tenía ya no me duele y ya no me voy a operar. Bueno, con esta entrevista tan interesante que recuperó pues, todo eso, pues importante poder dejar en este momento esta versión, pues que en este momento tiene todavía una connotación testimonial, pero que tiene un peso de solidez alrededor y un peso probatorio bastante fuerte y sólido. Quiero también comentarte, ¿sí? Como dos cositas, en nuestro plan de investigación y desarrollo, con el maestro Manuel y el doctor Guerra, lo habíamos construido, pasamos de esas cortas experiencias, de esas grabaciones que hicimos de 5 a 10 minutos, a hacer estudios de caso como los que soportaron este libro. Este libro fue lanzado en el Capitolio Nacional de Colombia, en el Salón Constitución en el año 2018. Nos tardó 6 años hacerlo, pero en este libro le hicimos seguimiento a 2 casos con documentación médica, de cómo soportados con documentación médica, cómo fue la evolución y cómo se demuestra que efectivamente la intervención del método Manuel, de lo que se desarrolla en el método Manuel, fue muy importante para lograr las condiciones de recuperación de la salud y de sanidad de estos casos. Sin embargo, sí tenemos que pasar a un estudio de caso más sólido, y me agrada haber escuchado lo que tú me has planteado de cómo podríamos hacer la documentación del caso de tu señora madre, ¿sí? Cómo podemos generar esa documentación, que es el siguiente paso que este proceso necesariamente debe tener. ¿Sí? Esto nos debe llevar a un contexto de investigación, por centros de investigación, de universidades, donde podamos documentar inicialmente estos casos que podamos reconstruir del pasado, pero también los nuevos casos que comiencen a darse. Porque es que el tema no paró, Helber. Sí, te lo quiero comentar. Es decir, las enseñanzas del maestro Manuel y lo que afortunadamente pudimos hacer en conjunto, porque gracias a Dios yo no fui músico, yo fui físico, ¿sí? Eso me dio otra estructura, me dio otra mentalidad, ¿sí? Y gracias a eso logramos hacer todo este tema de documentación, logramos sistematizar la formación. Y miren, aquí en este manual está una de las rutinas básicas que el maestro nos compartía y nos enseñaba. Aquí lo vemos compartiendo sus ejercicios, y a través de estos códigos QR encuentra uno una rutina básica que uno podría practicar. El otro tema que quiero mirar es lo siguiente. Yo recuerdo que creo que, pues yo tenía en mi idea que tu señora madre vivía en Quibdó, no que vivía aquí en Bogotá, ¿sí? Hasta ahora que tú lo cuentas en la entrevista. Y para mí, yo recuerdo que sí, el tiempo que ella estuvo no fue muy largo en la escuela, ¿sí? Ella iba efectivamente los días sábados. Ella practicaba en casa las enseñanzas del maestro. Ella volvía Sí, a ella hacer los continuaba en ejercicios. casa practicando y nosotros nos encargábamos que así fuera. Nosotros nos encargábamos que así fuera, porque en 2 ocasiones fue una de mis hermanas la que vivía con ella, y entonces mi hermana practicaba con mi mamá, y ya llegó un momento en que uno llegaba y encontraba a mi madre sola practicando las enseñanzas del maestro. Sí. Mi madre ella se retiró en el 2001 del magisterio y se regresó para acá, para Bogotá, porque acá pues vivimos 5 de los 8 hijos que ella trajo al mundo.
Y sí. entonces, pues ella vivía aquí en Bogotá, ya compró una casa aquí en Bogotá y vivía ahí con una de mis hermanas. Sí, mi otro hermano vive aquí en el Salitre, la otra vive en Suba y el otro vive en la 140 y pico, 140 y pico, ¿con qué? No me acuerdo. Abajo de la autopista. Mm. Eh, Cuando ella sale de la escuela, cuando deja ya de asistir a la escuela, ¿ella continúa también con la práctica regular o ya pierde, digamos, que el hábito de realizar los ejercicios que el maestro Manuel le No, enseñó? ya no lo hacía 2 y 3 veces al día, pero sí lo hacía una vez al día, pero todos los días practicaba. Yo creo que la calidad de vida, por eso yo te hablaba, Carlos, que fueron 2 años donde mi madre renació y tuvo una calidad de vida excepcional, hasta que, bueno, ya fue eh, un tema respiratorio que se la llevó. Tuvo, yo recuerdo tanto como si fuera hoy, yo salí de la reunión de orientadoras de Kennedy y estando en la reunión les dije yo a ellas que, que por favor apagaran los celulares o los pudieran en vibración, porque yo estaba muy pendiente de una llamada de mi mamá. Terminé la reunión como a las 6 de la oficina, organizé unas cosas y llegué a la clínica ese 27 de julio, llegué a la clínica como a eso de las 8 de la noche. Estuve por ahí como hasta las 10:30 con mi madre, 10:30, 11. Y me vine porque nosotros teníamos reunión de directores al día siguiente en Barrios Unidos. Y pues fue ese desenlace en la que Sí. pues nos regaló los últimos casi 26 meses de su vida, pero se la gozaba, mejor dicho. Ella Yo, practicaba, pues no de manera tan frecuente, ¿no? Porque sí. ya volvió a retomar su grupo de oración, el ir a misa, el encontrarse con sus amigas, el estar con nosotros todos los fines de semana que estábamos juntos. Mm. Porque pues yo te comento lo siguiente. Eh, para mí que yo me considero, pues desde que me le pegué al maestro Manuel a ver qué era lo que pasaba, ya no por el interés de hijo, sino por el interés de académico y por la sensibilidad también como ser humano de entender que había ahí algo importante, que hay algo fundamental de lo que significa la condición física conocida como salud. Es que yo creo que lo que Mm. hizo el maestro Manuel, esa genialidad de esa actividad física que nos enseñó, esos hábitos saludables de vida, es como haber tocado y abierto las puertas del santo grial de lo que consideramos es la salud. Ahora, el proceso es entender realmente qué es lo que genera esas recuperaciones de salud tan importantes. Yo me le uno al maestro en el año 2012 y comienzo y entré a decirle, bueno, padre, pues escribamos un libro donde podamos documentar esto que está pasando y contar, ¿sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y yo ingresé con una particularidad. Resulta, resulta que él ver que para esa época a mí me dolía mucho este brazo. Y para mí era muy difícil levantar el brazo. Yo iba en el Transmilenio y tenía que hacer esto con el otro para poderme agarrar, ¿sí? De la varilla y poderme sostener. Cuando iba manejando, yo iba manejando y tocaba el tablero del carro con este codo y de una vez tenía que soltar el manubrio. Y comienzo yo a preguntarle, porque yo pues sí, yo ya había visto todo ese proceso inicial que él tuvo, porque hubo una época entre el 2009, entre el 2007 y 2011, en que hubo una recuperación de salud muy fuertes. En esa época hubo un apoyo por parte de IDARTE, del Instituto y de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Educación. También hubo algunas cosas que lograron que se generara una oferta hacia la comunidad. Pero yo andaba en otro tema, yo no practicaba los ejercicios, ni tampoco estaba, pero a partir de ese momento sí. Y cuando yo comienzo a hablar con un músico de canto, ¿sí? El músico me empieza a decir
el color de la voz, me empieza a decir el cuerpo de la voz. ¿Tú sabes qué significa color y qué significa cuerpo? Cuando me hablaba que la voz de pecho, que la voz de cabeza, que la voz con apoyo, eran cosas que yo no podía entender. Entonces yo dije, bueno, maestro, pues aquí lo único que tengo que hacer es entrar a hacer las rutinas, entrar a mirar, a ver si yo puedo entender y poderlo escribir. Yo te quiero compartir algo. Sí, pude comprender algunos de estos conceptos, pero no, pero igual tampoco pude escribirlo y transmitirlo. Bueno, mire, el color está asociado a esto. No, eso no lo logré hacer, aunque lo pude comprender en el término de lo que los músicos hacen. Pero a lo que yo iba, discúlpeme que me haya alargado así en esa explicación, es que para mí fue muy difícil poder consolidar una rutina de ejercicios como lo estoy haciendo yo hoy en la actualidad. Yo también los empecé a hacer esporádicamente, luego los empezaba a hacer 2 veces a la semana, que era el tiempo que los alumnos solían ir a la escuela. Iban 2 veces por semana. Impresionante eso, ¿no? Que con solo 2 veces por semana tenían la orientación para poder recuperar su salud. Mi madre solo iba los sábados. Y tu madre solo iba los sábados. Es correcto, que hubo unos casos que solamente iban una vez por semana. ¿Qué nos hemos encontrado luego? Como nunca hubo una oferta virtual, cuando el maestro Manuel nos acompañó, entonces pues necesariamente las personas tenían que ir y eso era muy complicado, era un tema muy complejo, ¿sí? Ahora que hemos estado con el tema de la virtualidad, nos hemos dado cuenta que muchos estudiantes que lograron recuperarse han vuelto a deteriorar su salud porque perdieron y no pudieron generar el hábito de realizar los ejercicios del maestro. Entonces nosotros en este momento, ¿qué comenzamos a hacer? Lo que comenzamos a hacer fue, bueno, llegó la hora de la virtualidad, vamos a poner a disposición todas esas condiciones para que podamos hacer la actividad física. Bueno, Helber, ya como entrando como en el cierre de la entrevista, quisiera una cosita. ¿Tú nos podrías compartir cuáles eran como la clase de ejercicios que hacía tu mamita, o no sé si tú los llegaste a hacer en algún momento? Sí, claro, claro. Pues lo primero era como una especie de aprestamiento. El maestro Manuel llegaba, todos los alumnos se acomodaban, iban con ropa muy tranquila, digamos, con ropa deportiva. Luego empezaba él a tocar unos aparatos y a imitar la voz de las notas musicales, y los alumnos empezaban a hacer exactamente lo mismo, y luego ya empezaban a tener coordinaciones visopédicas, y en un tercer momento ya cogían los instrumentos, y entonces cuando usted pensaba, cantaban, tocaban al mismo tiempo, una cosa asombrosa, asombrosa. Pero más o menos lo que yo recuerdo en las 2 oportunidades que me quedé, una de ellas hablando contigo y no me aguanté y me fui a chismosear, a fisgonear, y otra tú no estabas, creo que estabas viajando, pero yo me quedé acompañando a mi madre, era algo así. Entonces ellas, el grupo en el que estaba mi madre, empezaban a entonar, a balbucear, y también hacían una especie de ejercicio físico, pero todos asociados a la música y al baile y al tocar los instrumentos. Pero era una cosa, o sea, uno perdía la noción del tiempo. Sí. Uno perdía la noción del tiempo. Sí, básicamente ahí lo que trabajamos actualmente con el método Manuel, con la herencia que el maestro nos deja, son ejercicios de actividad física, pero anaeróbicos. Sí, sí, señor. Siempre sosteniendo la respiración. La acupresión, fundamental la acupresión. Los estiramientos, ejercicios para el desarrollo y mejorar la condición visual, y ejercicios para el desarrollo vocal. Eso combinó, el maestro Manuel hizo una mezcla extraordinaria, ¿sí? Que además era también interesante porque las charlas que él daba
él hablaba de hábitos de vida, él hablaba de temas como el perdón, el control del estrés, y de las 2 horas que normalmente duraba la clase, casi que hora y media era en su exposición. Él generaba esos espacios de a veces 30, 40 minutos de la actividad física como tal. Bueno, yo te quería preguntar lo siguiente. Eh, ¿Tú practicas los ejercicios? ¿Tú tienes la actividad física? ¿La realizas? Sí, claro, claro, Carlos, yo aún sigo siendo juicioso con eso, Sí. de, de- de ir al gimnasio, de trabajar el cardio, por el tema casualmente de mi mamá. eh, Camino mucho también. Ahora con el tema de la pandemia, pues me he sustraído mucho de salir a caminar o trotar y entonces normalmente lo hago es directamente en el gimnasio, pero yo sí hago actividad física. Bueno, ya entrando en el cierre de nuestra entrevista, pues yo quiero compartirte a ti, que seguramente lo conoces, y a las demás personas que nos escuchen, que el mayor problema de salud pública que ha identificado la Organización Mundial de la Salud es la epidemia de enfermedades no transmisibles asociadas a la inactividad física. Ahí se encuentran enfermedades como los cánceres, como la diabetes, como el tema cardiovascular, cerebrovascular e incluso hasta la pérdida del equilibrio. Eh, Esto la Organización Mundial de la Salud lo viene desarrollando desde el año 2004 y evidentemente desde mucho más atrás. Pero en el año 2004 se genera algo que es la Estrategia Mundial sobre el Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud de la Organización Mundial de la Salud. Y por eso todo este trabajo que ha hecho el maestro Manuel no solamente fue un trabajo, digamos, de una persona elegida o con un don, sino que tuvimos la posibilidad de haberlo sistematizado, de haber generado una oferta educativa que es posible transmitirla. Y como tú mismo lo dijiste, ¿sí? Tu mamita fue y todo, pero la familia la rodeó y hubo un acompañamiento para que esa actividad física la pudiesen hacer también. Es decir, el método lo podemos replicar y lo podemos compartir. Sin embargo, algo que a mí me parece muy particular con esta actividad física es que, a diferencia de otros escenarios, como por ejemplo deportistas de alto rendimiento que fallecen haciendo su actividad física, otras connotaciones, otras circunstancias, no es muy común que las personas logren acceder a escenarios de recuperación de la salud como esta. ¿Por qué? En el mercado hay muchas ofertas, a veces de temas milagrosos, de sustancias, por ejemplo, que se traen del Amazonas o que se traen de Europa o de los Estados Unidos. Aparecen personas con posibilidades de dónde tocar con las manos, o un tema muy exótico que alguien me contaba, que con la sola cédula, allí en San Cristóbal, por allá en el 20 de julio, alguien mirando solo la cédula o el documento de identidad de una persona puede generar procesos de sanación, o las experiencias que se dan en el marco de las ceremonias religiosas, y otra serie de casos de actividad física. ¿Yo qué pienso al respecto? Yo pienso que así como ocurre aquí con el método Manuel, yo pienso que muchas de esas experiencias son reales, es decir, que no todos son estafas del mercado, ni todas son charlatanerías, sino que posiblemente sí hay experiencias de sanación en diferentes escenarios de estos. Pero algo que a mí me llama la atención es que es muy difícil, casi que imposible, encontrar casos documentados y encontrar casos, digamos, con experiencias de vida como la que acabamos nosotros aquí de compartir, que están sujetas a cualquier escrutinio que se le quieran realizar, que puedan sustentar con esta solidez este tipo de experiencias. Entonces, en ese orden de idea, pues yo invito a quienes nos miran, te invito a ti, doctor Reales, para que nos acompañes en estos procesos que estamos
iniciando, reinventando el método Manuel como veníamos ya construyéndolo con el maestro Manuel, pues en el momento en el que nos cogió esta situación. Entonces, estimado Helber, no sé si tú quieras hacer algo para el cierre, un comentario de cierre, No, algo Carlitos. final que tú quieras Sí, comentar. realmente es agradecer este espacio porque es dar cuenta de una experiencia que para nosotros, los hermanos Reales Martínez, fue una experiencia de vida y de calidad de vida para mi madre. Invitarte a que continúes, porque el año pasado estuvimos en varias sesiones en YouTube y de un momento a otro no sé si fue que paraste, pero no me volviste a invitar, pero en cada una de las sesiones en las que se programaba, yo siempre estaba ahí y lo compartía con muchas personas. Entonces yo creo que no podemos abdicar y no podemos dejar de compartir esto. O sea, el jeque Saadi, por allá en 1620, un jeque iraní decía que hay dos tipos de personas que se esfuerzan en vano. Las que atesoran dinero y no lo gastan, y las que adquieren saber y conocimiento y no lo ponen a disposición de quien lo necesita. Entonces, Carlito, invitarte a que continúes con esto y nosotros simplemente seguiremos siendo instrumentos compartiendo estos espacios de crecimiento y de aprendizaje. Gracias a ti, gracias por haber elegido desde el claustro de tu madre ser hijo del maestro Manuel Parra Yepes. Sí, pues desafortunadamente la suspensión de las transmisiones se dio pues por ese evento infortunado, el fallecimiento del maestro Manuel. Sí, él fallece el 7 de agosto del año 2020 y dio clases hasta el 22 de julio. Fue la última clase que dimos con él el 22 de julio de ese año. Desafortunadamente, pues el COVID lo cogió, ¿sí? Y él no, digamos, no hubo los cuidados pertinentes frente a la dimensión de la enfermedad. Además, asociado a otras situaciones ya de estilo de vida, de alimentación, que el maestro quería implementar. Pues es un tema que es como para revisar, pero él le apostaba ya al hecho de que una persona podía vivir de respirar y del agua. ¿Sí? Entonces hubo un descuido fuerte en la alimentación, hubo un descuido fuerte en esa atención y bueno, lo que está ya por designio, pues es difícil, es ya las situaciones a las que nos vemos abocados dan. En este momento, ¿qué ha ocurrido? En este momento, pues afortunadamente con él logramos dejar unos documentos grabados por él, los cursos grabados por él también, y lo que estamos haciendo es la reinvención y el relanzamiento del método, con lo que te digo que ya hemos logrado otros escenarios de sanación y hemos logrado que otras personas, así como tú lo dices, por ejemplo, tenemos casos ahí en Rafael Uribe Uribe, no sé si de pronto tú conocerías el caso, pero arriba en la montaña, ahí donde queda la oficina de la Dirección Local de Educación, hay un exalumno de la escuela que se llama Héctor, no me acuerdo del apellido del maestro Héctor en este momento, que él acogió esas enseñanzas del maestro y ha generado todo un impacto en su entorno. Lo mismo tenemos otro estudiante, Odair Cortés. Él es de Ataco, Tolima. Él vive allá en el campo y también está generando esos procesos. Ahora nosotros lo que estamos haciendo en este momento es sistematizando toda esta información y generando un impacto ahora de una oferta educativa virtual. Desarrollar el tema de investigación como lo hemos venido planteando y en ese camino necesariamente la articulación con el sistema médico, porque esto definitivamente no se sale del paradigma y del enfoque convencional de la actual medicina. Esto es actividad física y la actividad física es un componente que nuestra medicina convencional y tradicional ha identificado como uno de los pilares para tener una muy buena salud. Bueno, mi apreciado Helber,
agradecerle inmensamente esta entrevista. Créeme que yo no te tenía en el radar, sino a raíz de la charla que tuvimos, ¿qué días? ¿Sí? No, esto no se puede dejar pasar. Los astros se alinean para ponernos en contexto, Carlos. Sí, señor. Sí, yo estaba más enfocado, por ejemplo, en el caso de don Jorge Herrera, el cáncer terminal de próstata, en doña Mariela, sí, que fueron casos así como más, digamos, estuvieron más vinculados a la escuela por mucho más tiempo, ¿cierto? Y fueron los que se Sí. emplearon. Pero mira que esto era algo que no se podía dejar pasar, ¿sí? Nuevamente, un gran abrazo y muchísimas gracias, Herbert, por esta Listo, entrevista Carlitos. que nos diste. Abrazo para ti, para tus hermanos, para tu familia. Gracias. Bendiciones. Gracias. Chao, Carlitos.